En este circuito nos piden calcular el voltaje de salida, que sería este de aquí, VO, que está representado en esta figura. Y bueno, nos dan los voltajes, que es punto 1, y el voltaje B, que es punto 25, y una resistencia de retroalimentación de 25 kiloohmios. Esta configuración de este circuito OP-AMP se conoce como circuito amplificador sumador. La tensión de salida es una suma cambiada de escala y cambiada de signo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos calcular esta tensión? Vamos a hacer suposiciones. Primero vamos a suponer que es un amplificador operacional ideal. ¿Esto qué implica? Implicaría que si aquí en este tenemos una BN y este es BP, entonces el voltaje que tenga BP, si el OP-AMP es ideal, va a ser igual al voltaje BN. Entonces, como el voltaje BP está a tierra, entonces 0 voltios, entonces aquí tenemos 0 voltios. Ahora, si no tenemos voltaje en esta terminal no inversora, entonces quiere decir que la corriente también es 0 y por ende la corriente que entra también aquí es 0. Entonces aquí es IN y P es igual a 0. Esto es en el caso en el que nuestro amplificador operacional sea ideal. Ahora, aquí tenemos 0 voltios, entonces como si esta terminal estuviera a tierra. A esto se le conoce como tierra virtual. Y todas nuestras corrientes van a salir para acá y para acá. Entonces vamos a calcular el voltaje de VO por el método de nodos. Entonces voy a sustraer esta resistencia de 5 kilos para hacer el análisis. Entonces aquí tenemos la resistencia 5 kiloohmios. Aquí tenemos un voltaje que es VA y aquí tenemos otro voltaje que es VN, que sería este de aquí, y nosotros vamos a ir nuestra referencia, nuestra corriente de referencia es que va de VN hacia VA. Ahora nosotros para saber el voltaje de aquí tenemos un voltaje que se queda en este elemento que es de 5 kiloohmios. Entonces, por ley de Ohm, es el voltaje de 5 kiloohmios es igual a la corriente que atraviesa dicho elemento por la resistencia de 5 kiloohmios. Sin embargo, observa que en este elemento tenemos 3 voltajes, uno que es VA, otro que es VN y otro que es el voltaje que se queda en el elemento. Entonces tenemos voltaje en los bornes de mi elemento y el voltaje que se queda en el elemento. Aquí estamos haciendo referencia al voltaje que hay que se queda en el elemento. Sin embargo, ese voltaje no lo sabemos. ¿Cómo podríamos saber el voltaje que hay en este elemento? Por una suma. Entonces vamos a decir que el voltaje que hay en VA
menos el voltaje Vn. Esto es igual a la corriente por la resistencia de 5 kiloohmios. Ahora, observa nuestra referencia. Nosotros fuimos de aquí para acá. Por eso pusimos a BA como positivo, porque nosotros estamos viendo el elemento desde este punto. Pero nuestra referencia está viendo el elemento desde desde Bn. Entonces, para nuestra referencia, Bn es positivo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agregar un signo menos. Ahora nuestra expresión quedaría de la siguiente forma. Voy a poner de este lado, que sería Bn menos Ba, y esto es igual a la corriente que atraviesa el elemento por la resistencia de 5 kiloohmios. Ahora ya nomás nos resta dividir entre nuestra resistencia, entonces nuestra corriente I es igual a Bn menos Ba entre R de 5 kiloohmios. Entonces nosotros ya calculamos el valor de esta corriente que está por esta rama, que va de Bn a Ba. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la rama, que podríamos decir la rama B, que va de Bn al voltaje B. Pero ya lo vamos a escribir directo. Y de la misma forma vamos a poner el voltaje, bueno, la corriente, que se iría por esta rama de aquí, que es la de retroalimentación. Entonces vamos a nombrar estas corrientes. Aquí le vamos a poner corriente 1, aquí corriente 2 y aquí corriente 3. Entonces, nuestro nodo sería la suma de todas estas corrientes. Y toda esta suma me tiene que dar igual a 0. Entonces es I1 más I2 más I3. Esto es igual a 0. Ahora vamos a saber lo que es I1, que ya lo calculamos, que es Bn menos Ba entre mis 5 kiloohmios más, observa que es Bn menos voltaje B entre la resistencia de 25, entonces Bn menos el voltaje B entre 25 kilos más la corriente que se va por la rama de retroalimentación, que sería mi Bn menos mi voltaje BO entre 250. Entonces Bn menos mi voltaje BO entre 250 kiloohmios. Y esto es igual a 0. Ahora voy a separar mi expresión. ¿Cuánto es Bn? Bn dijimos que es 0, entonces este 0, este 0 y este 0. Entonces me queda que es Ba y esto es igual a 0. Ahora ya lo que queda es despejar BO. Entonces vamos a hacer nuestro despeje, que es BO. BA lo vamos a sustituir por su valor y el voltaje B, que es 0.25. Ahora BO menos 250 kilos por... Entonces, si nosotros hacemos este cálculo, nos queda que es menos
7.5 voltios. Entonces, haciendo un resumen, observa que nuestro voltaje de salida es 7.5 y nuestro voltaje de entrada es 0.1 y 0.25. Entonces, si hacemos la suma sería 0.35 de volts y que lo escala a 7.5 y le cambia el signo. Entra voltaje positivo y sale voltaje negativo. ¿Qué te pareció el video? Si tienes duda de cómo planteé las ecuaciones y cómo obtuve este resultado, por favor házmela saber en el área de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.